Bienvenidos amigos nuevamente a una edición más de Línea Entre Dos con Aquiles Estrada y quien les habla Tony Cruz. Hoy vamos a hablar de muchas cosas interesantes, Aquiles, pero vamos a hablar de cosas polémicas también. No se preocupen si nos ven discutiendo en otro tono, porque nosotros nos queremos mucho, coincidimos casi siempre, pero cuando no coincidimos tenemos posiciones encontradas y de eso un poquito vamos a tener el día de hoy. Sí, ahí sí te vas a tener que guardar lo de la presentación de la cartelera boxística. Ya que el hombre viene de actividad, ha hecho un boxeo, bueno, eso le va a funcionar. Amigos, amigas, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. De antemano ofrezco disculpas porque la edición del día martes, por situaciones familiares, emergencias, bueno, ustedes saben que familia, eso tiene prioridad. No pude estar disponible, Tony sí estaba listo para la situación, pero bueno, mi familia requirió de mí. Hoy sí estoy aquí con todos ustedes para continuar en esta conexión beisbolística entre ustedes y nosotros, ¿no? Tony Cruz, ¿por dónde es que nos escuchan? Mira, nos escuchan por muchos sitios, Panas Online, hoy hablamos con Miller Medina de Chile, de Puerto Montt específicamente, por supuesto DLCB Radio en Barquisimeto de los Hermanos de la Cruz, La Perla 94.5 FM y Paraíso FM también para todos los gustos en la isla de Margarita. Bueno, y por allá por Margarita, UniTV también, por esa señal ahora esta Línea Entre Dos también es televisada, así que un abrazo por allá, ese bonito proyecto en el que está mi hermano Ramón Rivas, el popular Cusiu. Entonces, bueno, entrando en materia, ya ha pasado la fecha, no es la matemática, pero es lo que se asume como la segunda parte de la temporada, después del Juego de Estrellas. Ya pasó la fecha límite de cambio y vaya que muchas cosas han ido moviéndose en el mundo de las grandes ligas, Tony. Sí, empezando yo diría que por varias situaciones interesantes. Vamos a esbozarlas y después vamos a diseminarlas. Primero que nada, porque entre Phillies y Mets hay ahora tú, ponte tú, quedo yo, eso está así, pero detrás de ellos vienen los Marlins galopando, pero a un ritmo impresionante. Barrieron a los Yankees y son el tercero en disputa, buscando, porque no, puesto de comodín. En el oeste de la Liga Americana, Seattle le está estrechando posiciones y empieza a enseñarle el fuerte a Houston, que está ganando todavía la carrera por 2 juegos y medio de distancia, pero con un Seattle que combina lo mejor de los dos mundos. Lo mejor de su ofensiva en muchísimo tiempo y su picheo que siempre fue extraordinario. Yo te voy a decir algo, es que a Houston tiene por la derecha respirándole en la nuca a los Marineros y por la izquierda no muy lejos el resoplo de los Rangers de Texas, sí, ¿no? Que también están allí metidos en esa carrera. Y si volteamos a ver también en la Nacional, vamos a ver que ya no hay tanto margen entre Dodgers y los Padres de San Diego. No hay colchón, tan solo 3 juegos entre los Dodgers y San Diego. San Diego yo creo que va a ser un fiel contendiente y los problemas de los Dodgers siguen siendo graves, porque tú dices, bueno, se le lesiona uno, aparece otro, y ha estado en esa situación. Pero es que todavía en el picheo, lo que pudieron ser los Dodgers todavía no terminan de estar saludables. Esa es la palabra clave para tu salud. Ahí lo grave es que la ofensiva sigue sin responder. Sí. Ha entrado en un letargo y todavía no han salido de eso sus grandes piezas. Ganan por recursos, pero excepción, no por ese poderío que no se podría soportar. La excepción quizás podríamos decir que es Ohtani, ¿no? Sí. Pero realmente está pasando momentos difíciles, por eso le ha recortado la distancia un equipo de los Padres que tiene un caso serio allí, y te diría que también está sumamente interesante la circunstancia en el centro de la Liga Nacional. ¿Yo puedo mandar un saludo especial? Claro que sí. Saludo para Mar de Rosa. I love you, my friend. Me dijo en el día de ayer que para él Boston ganaba el este de la Liga Americana. Yo creo que no estoy tan seguro, pero chance hay bastante, porque hay que esperar que Toronto primero le baje un poquito el viento de las velas, porque no, es verdad. Y lo digo porque a pesar de que yo veo muy bien ensamblado a Boston, yo sigo pensando que Toronto tiene un momento de inspiración que tú no sabes cuándo puede terminar. Hasta que no termine ese momento de inspiración, yo creo que Boston no va a terminar de ser el último candidato. Bueno, este es un colmo. Yo estoy haciendo un programa como el padre Alberto, que es un hombre de poca fe. ¿Ah? No le tiene fe a su equipo. No, yo sí le tengo Los fe. Que han seguido esta línea entre dos de hace... sé que Toronto no se va a rendir. Los que siguen esta línea entre dos de hace mucho tiempo saben que yo le había puesto ficha a los Mediarrojas. No, ya no creo. Ahora sí. ¿Ah? Santo Tomás.
Bueno, lo cierto es que Boston, sí señor, eso está. Y mira qué situación tan compleja. Los Yankees, que habían hecho un movimiento que parecía que, bueno, en el papel fortalecían de una forma tremenda su cuerpo de relevo para darle una opción. Y por allí también, no solamente con las malas ejecuciones, los malos corridos de base, La defensa. ahorita parece como que si los Yankees fueran los osos revoltosos, ¿no? Y no un firme candidato a aspirar a una serie mundial, de donde vienen, ¿no? Que vienen de caer en 6 juegos en una serie mundial. Yo te diría que eso les hizo bien y mal. Les hizo bien porque llegar a una serie mundial siempre es importante. Y les hizo mal porque de esa manera mantuvieron a Boone. Yo creo que hay movimientos. Ojo, no quiero culpar a Boone desde el punto de vista estratégico. Quiero culpar a Boone con respecto a la actitud. Pues yo creo que muchas veces, y suena duro, pero un cambio a veces es necesario. Y tal vez los Yankees, con alguien que les haga, no sé, espabilarse, pudieran tener otra actitud, porque yo no puedo estar todo el tiempo diciendo, no, pero es que Volpe es tremendo guante, y perdieron 2 errores de Volpe, y al día siguiente otro error de Volpe completa y complica un inning. A veces, no siempre, tengo que sentarlo de repente para ver si el tipo espabila. Y no solamente él, Chihol. Lo que pasa es que no pudimos hablar de lo que pasó el fin de semana, la barrida de los Marlins a los Yankees, pero qué mal jugaron la pelota, qué mal corrieron las bases, y en la situación esa donde agarran a Chihol, que salió un fly al cuadro, y Chihol asumió que el infielder iba a dejar caer la pelota. Ajá, y no lo sientas. Entonces, por allí vinieron las palabras, la crítica, y de 2 personajes que tienen todos los pergaminos para hacer esa crítica, que fueron Derek Jeter y Alex Rodríguez. Y bueno, Jeter dijo, mira, es que jugando ese tipo de pelota tú no le vas a ganar a los equipos buenos. Y Alex Rodríguez le dijo, mira, nosotros se nos ocurría hacer una gracia de esa e íbamos a comer banco. Fuera quien fuera, se llamara como se llamara. Por eso te digo, o sea, entonces, que yo creo que Volpe es tremendo defensor, sí, yo estoy de acuerdo con el manager. Volpe para mí es tremendo campo corto, pero está pasando por una racha, hermano, de inseguridad, porque toma la bola y camina con ella y lleva la pelota del guante 25 veces antes de tirar, tira mal. O sea, hay un momento en el cual esa inseguridad se transmite y él le está dejando muy bien claro. Entonces, si no te está funcionando, mira, vamos a darte unos días de descanso. No lo quieres bajar para las menores, también estoy de acuerdo con eso. Déjalo ahí, que practique, dale a Amel Rosario unos días ahí de campo corto. Juan Caballero, tienes opciones, ahorita tienes opciones, pero si le sigues dando palmadita cada vez que el tipo comete un error, no hace nada, pues va a exactamente, pero es que muchas veces, a veces haciendo lo que parece que te estoy haciendo un mal, te estoy ayudando. Y en este caso hablamos, mira, hay que sacudirte, hay que ayudar a que tu mente se vacíe, y de repente ese toquecito en ligas menores puede servir para eso. Es posible. Y también como especie de, bueno, un corrientazo, pues. Mira, reacciona. No sé si fue de antier, fue el día miércoles, el salvado de Bednar. Ponchó a 4 seguidos, creo, 4 o 5 seguidos. Bueno, Bednar ahí parecía que había liberado toda la presión. Y lo digo porque el partido que pierden de la serie contra los Marlins, 13-12, traen a Jake Beer, uno de los que habían traído de Colorado. 3 indiscutibles, 4 carreras, le dan un home run, saca un solo out, traen a Bednar, y Bednar en 1 y 2 tercios, 4 hits, 2 carreras, 2 ponchados, otro home run más, y para terminar, ya cuando le empatan el partido, traen a Camilo Doval, el ex cerrador de San Francisco, y Doval termina perdiendo el salvado y después perdiendo el partido. 3 carreras con 2 hits en 1 tercio, en total, en 2 episodios y 1 tercio. Pero tuviste 9 carreras a los 3 que habían traído para solventar los problemas del cuerpo de relevista. Y hay cosas de cosas. Javier Sanoja es un pelotero venezolano que, de hecho, en estos días en el extra base hicieron un trabajo donde lo juntaron en la cueva de los Marlins. Pues Sanoja expresa una gran admiración por José Altuve. Sí. Sanoja dice referencia que mide 1,70 m y yo hasta lo pongo en duda, ¿no? Porque lo he visto personalmente, ¿no? Que parece más pequeño de 1,70 m. Sí. Yo creo que Sanoja es más pequeño. Es realmente bajito, ¿no? Aquí en Venezuela lo vi jugando con Cardenales de Lara. Entonces, un juego de 2 jonrones, Javier Sanoja, con esos 2 jonrones llegó a 3 en la temporada. Las cosas que pasan y las cosas que tiene el béisbol, el de Beer se lo da
Javier Zanoja, un picheo por todo el medio del plato, ¿no? Pero Agustín Ramírez dio uno, pero salvaje, que creo que él es el que le da a Bednar. Lo de Camilo Doval es Agustín Ramírez otra vez. ¿Tú viste la conexión? Sí, o sea, parte de jueves puedes ver el resumen. Se murieron como 25 bachacos con el macho, ¿con qué dijo? Pero Xavier Edwards fue el que estuvo magnífico. Él tuvo que haber tomado buen terreno y salir apenas con el contacto. Porque el receptor Austin Wells da un par de zancadas hacia adelante, coge la bola y se intenta voltear para tocarlo y ya no había chance. Sí, para eso, no solamente que es rápido, tuvo que haber tenido exactamente muy buen espacio y salir apenas con el contacto de la conexión. Todo eso lo permite el error de José Caballero, que viene a buscar una pelota en right field y la bola se le va por debajo. Ese fue el otro punto que no toqué, que al Caballero, que lo trajeron de jardinero defensivo, un hit, terminó la pelota en la pared. Pero es que realmente a él lo pueden poner a jugar en los jardines, pero él no es un jardinero. Él realmente es un infielder, peor todavía uno. Pero para que vean, no es exactamente igual cuando tú fildeas una pelota por la tierra en el cuadro interior a cuando la fildeas en los jardines, que vienes en locomoción para tomar la bola e intentar realizar un disparo. Lo cierto es, bueno, Jake Bird le tocó pagar los platos rotos. En la siguiente salida le volvieron a dar y fue enviado a ligas menores. Y lo de Bednar por lo menos fue un paño, porque es que también hiciste el movimiento para traer a Devin Williams y definitivamente Devin Williams no ha podido con el uniforme de los Yankees. Y vi un Twitter, ¿no? Que me pareció el más genial que he visto yo en mucho tiempo, por lo mordaz. Decía 1 de agosto, día de Brian Cashman. Porque trajo 5 peloteros y 4 pusieron los tontos. ¿En serio? McMahon fue el único que se salvó esa debacle, porque, o sea, desastre de lo que hicieron ese día con los peloteros de la fecha límite de campo. Mira, justamente voy a buscar un dato. Yo voy viendo cuestiones en X, aunque a mí me gustan más, yo sigo Twitter, ¿vale? Justamente del comportamiento de Devin Williams con los Yankees en comparación a los últimos juegos que él había lanzado para el conjunto. Aquí está. Devin Williams permitió 24 carreras limpias en sus últimos 145 juegos con los Cerveceros. Y ha permitido 24 carreras limpias en sus primeros 46 juegos con los Yankees. Qué bárbaro. Entonces, ahí se demuestra que no ha sido esa solución que los Yankees esperaban. Eso, el coach de picheo, hermano, hay que votarlo. Pero es pitcher, que fue cerrador de los Piratas, cerrador de Milwaukee, era de San Francisco, y ninguno funciona ahí. Exactamente. Algo está pasando. Entonces, esto ha dejado en entredicho a Aaron Boone en la silla caliente. No sé si se atrevan a hacerlo en esta misma campaña, pero esa extensión de contrato creo que no va a culminar. Por muchos sentidos, yo creo que esta organización está un poco a la deriva. También yo creo que estamos llegando al punto donde el béisbol debe conseguir un equilibrio, ¿no? Tú no puedes llegar y desdeñar todo por completo. Y sí, puedes tener una nueva concepción, unas nuevas maneras, pero siguen siendo esos postulados que tienen que ponerse a prueba para confirmarse. Y creo que en ese camino esos postulados están demostrando que algunos sí y algunos otros no. Y que hay cosas que tienes que traer de la vieja escuela y tienes que amalgamarlas, ¿no? Entre las cosas que tenías en la vieja escuela y las cosas que te van funcionando de este nuevo paradigma para ver y medir al béisbol. Creo que los Yankees se fueron mucho hacia el nuevo estilo. Se olvidaron mucho de quiénes son y de dónde venían. Y hemos llegado a un punto donde esta franquicia ya no tiene una identidad. Entonces creo que vamos a ver en lo subsiguiente un proceso en el cual este equipo va a tener que buscar un equilibrio, porque este equipo está totalmente desdibujado y si viene desde arriba así este proceso, evidentemente eso se va a reflejar en el terreno de juego. Sí, y ¿sabes qué cosa complicada tienen los Yankees? Que Cashman está atornilladísimo. Va a salir el manager o va a salir alguien, pero el gerente no va a salir. Por lo menos yo estoy convencido de eso, lo digo con fiel criterio. Porque no es ahorita. Cashman viene trabajando con el viejo Steinbrenner. Exactamente. Y después viene con Hada Steinbrenner. O sea, ya han pasado mucho tiempo en el cargo.
Inclusive en Nueva York hay muchos fanáticos que también, que se vaya Cashman, que se vaya el hermano común. O sea, que se vayan los dos en trencito, como quieran, en taxi, como quieran, pero que se vayan los dos. Bueno, ahí le pueden poner un plus al vende el equipo. Porque a fin de cuentas, ¿quién es el que los contrata y los pone y les da la oportunidad de hacer? Mira, ese dedo nunca apunta hacia allá. Yo nunca he sido amigo de los jefes mandores, ¿no? Pero, ojo, no tenemos experiencia en ese departamento, pero en ciertas áreas, los jefes autoritarios, me refiero a Bush con los Lakers, ese tipo de gente que manda, mira, yo no me gusta esto, pero se imponen sus criterios. Y al final tú dices, bueno, ganamos o perdemos, pero ganamos o perdemos porque él tomó las decisiones. O sea, hay quien las asuma. Yo muchas veces pienso que no, o sea, bueno, este es un buen muchacho, me lleva torta para la oficina. Pero es que te voy a decir algo. Eso no tiene nada que ver, los errores son los errores y tienes que jugarlo no por la torta que te llevan para la oficina, sino por lo que hacen en el campo. El viejo Steinbrenner podrían decir lo que quisieran, pero ese hombre lo que buscaba era la excelencia de su equipo. Y yo veo a Steinbrenner como veía a Padrón, ojo, sin Padrón se insertan autoritario como lo era Steinbrenner. Padrón era el dueño de Tiburones de la Guaira. Era otro Tiburones. ¿Por qué? Porque era un tipo, primero, que sabía mucho de béisbol. Era un tipo folclórico en el sentido de que era bonachón y demás, pero sabía de béisbol, esa era su principal virtud. Y estaba viendo todo lo que pasaba en el terreno, en la práctica, en el viaje. O sea, él estaba pendiente de su equipo, porque era su pasión. Entonces, ¿cómo no confiar en un tipo que sufría más que los fanáticos cuando perdían un partido? Exactamente. Entonces, bueno, ya veremos qué terminó ocurriendo, porque también hay que hablar de sus medias rojas. Que sus medias rojas, dijimos que no habían hecho tantos movimientos, pero probablemente no necesitaban. Hicieron el movimiento que necesitaban hacer y le dieron ese contrato de 130 millones por las próximas 8 campañas. Sí. A Roman Anthony. Pero hay posibilidades de que el contrato se extienda unos añitos más, ¿no? O sea, la opción original es 8 por 130, pero puede llegar creo que a 10 por 200 y algo. Ok, entonces bueno, estamos hablando de una pieza que ahora uno va leyendo informaciones y gente con autoridad dice que, bueno, mira, este tipo está proyectado. De hecho, fue Alex Bregman el que lo comparó con Jordan Álvarez. Dijo, yo siento que estoy volviendo a vivir el proceso y estoy viendo a un Jordan Álvarez llegando a Grandes Ligas, con lo que estoy viendo en Roman Anthony. Es un tremendo punto de comparación, hablando de los bateadores más productivos en los últimos años en las Grandes Ligas, ¿no? A veces menos es más. Y en este sentido quizás pasó con los Medias Rojas. Era cuestión de conseguir esa fórmula, ese encaje para que las cosas funcionaran. Han tenido un buen arranque en el mes de agosto con 5 victorias y 1 derrota. Esto estamos grabando viernes 8 de agosto de 2025. Definitivamente las cosas han ido encajando con los Medias Rojas. El picheo ha ido respondiendo y esto es un equipo que puede jugar buena defensa, que tiene distintos elementos para poder fabricar carreras. Ahora parece Boston un equipo bastante balanceado. Entonces, bueno, ya veremos cómo se va dando el camino en esta recta final, sobre todo en esa competencia entre Toronto y Boston. Hablando un poco de esto, ¿tú tienes por ahí los partidos que restaban entre equipos contendientes? Vamos a hablar concretamente del este de la Liga Americana. Quedan nada más 3 juegos entre Toronto y Boston. La serie entre Toronto y los Yankees ya culminó, ampliamente favorable a los Azulejos de Toronto, pero quedan 7 juegos entre Boston y Yankees, y entre ellos la diferencia no es tan amplia, ¿no? Veremos cómo se va solucionando eso. Hacemos una primera pausa y seguimos hablando un poco de este panorama y cómo ha sido el desempeño de los equipos, ¿no? En estas primeras de cambio, después de la segunda parte, al inicio de la segunda parte de la temporada y después de la fecha límite de cambios. Línea entre dos, Tony Cruz, Aquiles Estrada. Regresamos en un momento. Round 1. ¿Qué te puedo decir, mi estimado Aquiles? 5-1 Boston contra los Yankees este año. Mira que le faltan 13, creo que este año, ¿no? Faltan unos cuantos partidos, quedan 8 partiditos, 9 partiditos para cerrar esa serie. Con Toronto se ha adelantado bastante más. Quedan 7. 7 entre Boston y Yankees. Bueno, 7 son buenos. Y con Toronto ha jugado 10.
3-10, 3-7 de los 10 partidos. Es el peor récord que tiene Boston contra equipo alguno en las grandes ligas. Pero bueno, siempre hay que esperar a más, y Boston viene jugando la temporada de bastante menos a más. Entonces aquí mucho lo va a marcar cómo jueguen contra los demás rivales que le queden, ¿no? Es correcto. Pero lo importante, por lo menos para definir esa plaza de segundo lugar en el este de la Americana entre Yankees y Boston, bueno, todavía hay margen, ¿no? Hasta el momento la serie ha sido muy favorable a los Medias Rojas, pero queda todavía una historia por contar con esos 7 juegos a disputarse. Si volteamos a ver esto, Tony Cruz, y decimos, ¿sabe quién hecho los locos han agarrado un bajón que hasta ahora no tiene un alto? Los Tigres de Detroit. A un punto tal de que los Guardianes están a 6 juegos. Después que ellos habían estado con una distancia sólida de 10, de 11, de 12 juegos de diferencia, se combina que Cleveland ha empezado a jugar muy buena pelota, que estuvo a punto de lanzarle un juego sin hits. Gavin Williams a los Mets de Nueva York, que lo rompió en el noveno con una le bota jonrón de Juan Soto para romper, aunque igual terminaron cayendo unos Mets que están jugando una pelota pero terrible. Sí. Les cuesta un mundo hacer carreras. Entonces, qué curioso que la última vez que el lanzador había estado tan cerca de no Lindor Run, se lo rompió Lindor en el octavo, no recuerdo, dándole también cuadrangular. Él saca el primer out de Lindor y así empezaron, ya salí del problema. Y le mete el estacazo por todo el jardín central. Un Soto que ya empezó a escuchar abucheos en Citi Field. Es que no han, o sea, el mismo Pete Alonso, que había arrancado con todo, que hasta estaba metido en conversaciones a una posible candidatura más valiosa, sí, terminó apagándose. Esa ofensiva no está funcionando. Y el picheo ya no está siendo tan bueno como había sido a inicio de la campaña. Sobre todo el picheo abridor. Entonces, bueno, hay interrogantes por allí. Hablando de piezas que llegaron, pero bueno, cayeron enmantillados, cayeron de pie. Joan Durán con los Phillies están disfrutando un mundo. Ya lo vimos el fin de semana hacer de las suyas, y de verdad pareciera que era la pieza que falta, lo que es él y Harrison Bader. Lo que pasa es que si yo no soy muy amigo de esos platoons, ¿no? Pero bueno, esa es la manera de verlo el equipo de los Phillies, de que la gerencia decide hacerlo así, sobre todo en un año que Bader ha estado bateando muy bien también entre derechos, ¿no? Pero bueno, deciden que contra zurdos es Bader y contra derechos es Brandon Marsh. Bueno, es su manera. ¿Viste el debut de Durán, o la aparición, más que el debut, musicalmente hablando? Sí. Espectáculo, o sea, apagan el estadio, ponen la música, la pizarra electrónica. El tipo le preguntaron después de su primera presentación en Filadelfia, me dice, que tu recibimiento, me siento que estoy en la temporada, qué ambiente tan bueno. O sea, el tipo estaba emocionado. Y es raro ver un pelotero que manifiesta ese nivel de excitación, de alegría en un partido común y corriente, porque es un partido común y corriente en el mes de agosto. Es que te voy a decir algo, ahí es donde tienes razón, y tú escuchas peloteros hablar, hay algunos, tú escuchas a Manny Ramírez y tú dices, bueno, pero ya Manny tampoco así. Pero ¿quién mejor que ellos para saberlo, no? De que realmente hasta que tú no juegas en los equipos de mercado grande, tú no has llegado a las grandes ligas. Háblese de Filadelfia, háblese de los Cardenales de San Luis, de los Mets, de los Yankees, de los Cachorros. O sea, equipos que tienen ese peso, de los Medias Rojas, por supuesto. De equipos que tienen ese peso, no es lo mismo. Ustedes escuchan a Pedro Martínez hablar, el mismo Orlando Cabrera, en los podcasts. Escuchen abriendo el podcast y van a escuchar cómo te dicen, mira, pero es que en Montreal la cosa era de una forma y yo llego a Boston y en Boston era absolutamente distinto todo este asunto. Entonces sí, hay niveles, y tú estás en un equipo que está a la venta prácticamente en remate, como es los Mellizos de Minnesota, sin aspiración absolutamente a nada, y tú te vas a esa serie de fin de semana de los Phillies, hermano. Al paso que los juegos fueron muy buenos. Y es espectacular, incluso como sacan la tarántula caminando por la cuestión. Yo no sé a quién se le ocurrió, pero le quedó muy bien aquello de Durántula. Pero es que el hombre de verdad llegó. Esos son, digamos que algo semejante a lo de Eugenio Suárez. Con el basquetbolista, con Kevin Durant.
Probablemente hayan hecho la asociación. Ajá. Una asociación de nombres y situaciones. ¿Pues? Sí, es probable que venga de ahí. Pero el impacto en lo psicológico y en lo emocional que ha tenido una pieza como esa es equiparable a lo que ha pasado con los Marineros de Seattle. Ahora, o sea, ¿qué equipo para haberse transformado? Y les tocó serie calientico contra Texas y le ganan 2 de 3. Sí. Y se han fajado con los Media Blancas de Chicago, que los Media Blancas de Chicago ahorita no son los mismos Media Blancas de Chicago oso revoltoso. Está dentro de los equipos que más han producido ofensivamente en lo que va de arranque del mes de agosto, en la segunda parte de la campaña. Un equipo que ha estado jugando muy buena pelota. Se han ido asentando esos muchachos, Tony, que le han ido ofreciendo la oportunidad de jugar, y no ha sido una serie fácil, pero se han fajado como los buenos los Marineros. Sí, bueno, 6 de los últimos 7 partidos ha ganado los Marineros, pero yo coincido contigo en una cosa: la cara. O sea, porque una cosa es que tú ganes. Hay equipos que te dicen, ¿y cómo ganaron esto? Yo por lo menos he visto a los Marlins jugando una pelota espectacular. He visto a Seattle, he visto a Chicago muy mejorado. Inclusive te diría que he visto cierta mejoría, no tanto como los otros en Pittsburgh. O sea, en Pittsburgh, no sé si es que de repente quiero verlo. Inclusive ya Poliquín ha remontado un poquito su palmarés. Creo que estaba un juego por debajo de los 500, tiene 7 y 8, una cosa así. O 6 y 7, ha mejorado el récord, ha empezado a lanzar con suerte, porque calidad siempre la ha tenido. Sí. Pero en el sentido de que Seattle ahora te da una cara distinta. O sea, tú ves el line de Seattle y dices, ay, ¿cómo pasó por aquí? Exactamente. Porque ese equipo no está fácil para transitarlo. No. Y ahora tiene profundidad en el banco, porque habían peloteros que estaban jugando, que ahora han tenido que ceder su rol. Tienes profundidad en la banca. Peloteros que están jugando con intensidad. Julio Rodríguez está jugando de forma tremenda. Rosarena está quemando. Hay que ver que no sea tan grave lo del hombro, que ayer fue retirado del juego, ayer jueves. Fue retirado del juego Josh Naylor por molestias en su hombro. Fue como caminando así medio encogidito para... ¿no? Que increíblemente el hombre ha estado, pero correlón. Que uno lo ve y físicamente tú no te imaginas que ese caballero pueda hacer ese tipo de cosas. Pero miren, por aquí les tengo un datico. Ichiro Suzuki nunca robó más de 10 bases en un span de 11 juegos. En cualquier punto de temporada alguna, ¿no? Josh Naylor tiene 10 bases robadas en un span de 11 juegos desde que llegó a los Marineros de Seattle. Que tú lo último que te imaginas es que Josh Naylor va a llegar a estar robando bases, ¿no? Esto habla de la forma y la intensidad con la que están jugando estos peloteros, sabiendo la calidad de pitchers que tienen. Y ayer Shane Smith se fajó con George Kirby. Fue un tremendo vuelo de picheo. Y bueno, fueron hasta... Inclusive lanzó mejor Smith por momentos en el mismo día. Sí, señor. Entonces, bueno, justamente de eso estamos conversando. Los Rangers de Texas, digamos que se dieron parte del terreno, ¿no? Con ese arranque, esa serie que termina cayendo ante los Marineros de Seattle. Pero hay que verle la cara también a este equipo en estos días. Bueno, los Yankees pagaron caro. Le dieron a Josh Young, le dieron un boleto a Wyatt Langford para llenar las bases, para fajarse contra Josh Young, y Young le ha dado un palazo para dejarlo en el terreno. Pero es que no está fácil. Este equipo también está empezando que ese había sido el problema, la poca producción ofensiva. No voy a tomar el line de ayer porque con la lesión de Naylor hubo modificaciones, pero Solano, después vino John como emergente, o sea, un montón de cambios. Voy a tomar el del día anterior contra los Media Blancas, ¿no? A Rosarena como jardinero izquierdo y primero, Raleigh segundo y receptor, Julio Rodríguez tercero y jardinero central, Naylor primera base cuarto, Eugenio Suárez antesarita quinto, Jorge Polanco designado sexto, Dominic Canzón jardinero derecho séptimo, JP Crawford octavo y campo corto, Cole Young camarero y noveno bateador. Ese line-up no está fácil por ningún resquicio, no tiene ninguna esquinita con problemas. Y te voy a decir algo, ahí tú puedes decir, bueno, después de Polanco, bueno, Dominic Canzón ha decidido varios partidos. 290 el promedio. Sí, y lo decidió el partido de ayer, que él dijo, bueno, dio un rollincito, pero lo importante es que lo dio entre primera y segunda con O y elige ganador. Sí, señor. Carrera que anotó Eugenio Suárez. Que entonces este equipo de verdad sí, como una decisión de la gerencia,
puede empujar a un equipo, ¿no? Cómo puede terminar de alentar. Parecía que este equipo se había quedado atrás en años anteriores y por fin vino la respuesta que tanto los peloteros como los fanáticos esperaban. Tú tienes una decisión por tomar. Yo tengo más de una decisión. Lo que te puedo decir por ahora es que esta decisión es para vender productos digitales. ¿Usted quiere vender productos digitales? Pues Waibo es para ti. La plataforma todo en uno para vender cursos, retos, asesorías, eventos o productos digitales, incluso de Venezuela. Yo me estaba vendiendo por allá, por España. Creo que viene hoy, ya está montada en el avión. Crea tu página, recibe pagos en bolívares, empieza a ganar por lo que sabes hacer. Entra ya en waibo.com y síguenos en Instagram como @waibo. El gerente de los... Silencio. Cuéntame. ¿Qué dijiste, Stephanie? Que está camino a Venezuela, está montada en el avión para venir. Que no está camino a esta transmisión. Que no va a llegar el pay de limón. Ah, bueno, pero espérate. El pay de limón. Voy a buscar una asesoría en Waibo. ¿Cómo se hace con los amigos que no cumplen la promesa? 98 pegado aquí. Ya va, espérate. Que ya por ahí me preguntaron por el pay de limón y me preguntaron por Hillary. No sepan. A Hillary le tienes que preguntarle a ella directamente. Yo te voy a hacer un pay de limón y voy a comprar un buen pedazo, incluido por lo menos una cuarta parte del pay. Ya es para ti. Pero me comprometo a hacerlo. Pero yo no puedo decidir por lo que hagan los demás. Si ella quiere llevarse tu pay de limón, esa era su pay de limón. Tiene 2 semanas, pana. Mintiendo. No he hecho pay de limón. Cuando lo haga, cuente conmigo. Me tiene como dipoto a los fanáticos de Seattle. Eso te iba a decir, ¿no? Que está como dipoto. O sea, que dipoto dijo en estos días, bueno, que realmente desafortunadamente tuvimos que tomar una decisión. En ese momento teníamos dinero comprometido, no pudimos invertir, queríamos quedarnos con Suárez. Así como ya justificando las razones por las cuales lo llevaron a cambiar a Suárez a Arizona, ¿no? Y tú lo habías dicho, o sea, tiene que recular. Al final pudo más la intención de ganar que el amor propio de la confesión de cometer un error y después intentar remendarlo. Y al final es lo que está haciendo Dipoto. Dipoto se justificó por la decisión que tomó hace años y algo. Pero no le quedó otra. Era el mejor agente libre, era el mejor pelotero disponible en la fecha de cambio y así lo hizo. Mira, Eugenio es un excelente representante del gentilicio venezolano. Yo sé que con la diáspora y a todos los que nos vean fuera de Venezuela, seguramente han tenido posibilidades de conocer venezolanos, algunos de buen comportamiento, probablemente en su camino se hayan cruzado con algunos que no hayan tenido tan buen comportamiento, pero si ustedes de verdad quieren saber cuál es la naturaleza, la verdadera naturaleza del venezolano, fíjense el video cómo recibieron en Seattle a Eugenio Suárez. Que prácticamente, abrazo y beso con todo el mundo. Sí, ¿verdad? ¿No? Un recibimiento muy bonito. Por eso es que Seattle no necesitaba un tercera base. O sea, sí necesitaba un tercera base. No le servía cualquier tercera base. Seattle realmente necesitaba a Eugenio Suárez. Porque parte del corazón de ese equipo era Eugenio Suárez. Y bueno, ya él por supuesto va a decir 1500 cosas, ¿no? Jerry Dipoto. Pero si tú estás comprometido con dinero, realmente ellos no pensaban que Eugenio iba a tener el rendimiento que tuvo. Y probablemente en parte tenían razón. Porque Eugenio tuvo que hacer algunos ajustes que los terminó haciendo con Arizona para darle el vuelco que él terminó dándole a su carrera. Pero definitivamente Seattle necesitaba era a Eugenio. Y es lo que se está viendo ahora. Para mí, lo comentaba con un gran fanático de los Marineros de Seattle, con nuestro pana Lenín Rodríguez, ex árbitro FIFA, con el cual tengo unas conversaciones muy buenas de béisbol. Yo le decía que para mí el conjunto de los Marineros es uno de los equipos más completos en estos momentos en las grandes ligas, porque es un equipo que tiene cuidado si está entre los 3 mejores picheos de todas las grandes ligas. A lo mejor en números no lo dice actualmente, pero en la capacidad de ese grupo, de la rotación de abridores de los Marineros de Seattle, yo creo que ahí nada más se pueden parar los Phillies de Filadelfia a nivel de profundidad de rotación de picheo. Tienen un excelente cuerpo de relevistas. Es un equipo que puede jugar muy buena defensa y tiene muchos elementos para hacer daño a la ofensiva. Para mí, como está jugando este equipo en estos momentos, eso es una pieza a tener en consideración, porque creo que este equipo es un serio aspirante, un serio competidor
no solamente a meterse a postemporada, sino a avanzar largo en postemporada. En una serie pequeña, Seattle con ese picheo asusta. Tiene el bateo para comprometerte. Hasta el punto tal que en estos días está viendo una recuperación, de hecho, la tengo aquí, entre ahora volver a calcular la situación entre el designado del receptor Cal Raleigh y Aaron Judge, porque la diferencia entre Judge y Raleigh en algún momento fue importante, a pesar de la gran campaña de Raleigh, porque tenía a los Yankees de primero y demás, pero ahora ese colchón se murió. Ahora el juez va a tener que utilizar sus propios recursos y no la situación de su equipo como un argumento para intentar ganar, porque ahora los Yankees están terceros. Y Seattle puede meterse en postemporada y los Yankees no. Entonces, ¿cómo dices tú, quién es más importante? Raleigh con esos números los metió y Judge con esos números no pudieron los Yankees. Hay un buen argumento ahí para revertir esa situación del más valioso en este momento. Así es. Y si tú me preguntas a mí, mi ficha ya está puesta en Cal Raleigh. Porque el que le dio la oportunidad de que Seattle llegara y cargándose ese equipo aquí en el lomo, jugando en la posición más difícil, más demandante físicamente en todo el béisbol, como es la receptoría, porque realmente si vemos la cantidad de juegos disputados como receptor y la cantidad de juegos que ha tenido como designado, realmente ha sido un receptor a tiempo completo. Sí, básicamente es un receptor completo. Entonces, hermano, todo eso tiene elementos a favor, ¿no? Entonces, para mí, si tú me preguntas ya en estos momentos, si yo tuviese la oportunidad de votar, yo votaría por Cal Raleigh. Bueno, como ya te voy a decir, como designado, yo contigo por aquí. Pero que lo pasé y no me di cuenta. Sí. Que como designado tiene 28 partidos. Uno como emergente, 85 como reserva. Entonces tiene más o menos el 80-85% de sus partidos jugados detrás del plato, lo cual pues es, como dice Aquiles, aval suficiente como para esa situación. Si va a romper el récord como receptor o no, yo tengo mis dudas, porque para mí los honrones que cuentan son los que están detrás del plato. ¿No? Sí. Y ya llegó los 34 como catcher y 8 como designado. Y que también llegó, si ves la diferencia entre lo que ha sido el desempeño entre la primera y la segunda parte, evidentemente o es el desempeño por mes, iba a tener que llegar el momento donde ese desempeño ofensivo iba a bajar, está pichando, ¿no? Igual. Exactamente. El problema no es que esté dejando de hacer, el problema es que ya los contrarios dicen, yo no voy a pasar por este tipo, le picho difícil, que le doy boleto, que me tengo que enfrentar a Julio Rodríguez, prefiero enfrentarme a Julio Rodríguez, prefiero enfrentarme a Naylor, prefiero enfrentar a Suárez y no enfrentarme a Cal Raleigh. Y es lógico, o sea, los números van porque a él no le pichan igual. O prefiero a picharle a Rosarena, que estaba batiendo de primero. Por eso. Entonces, eso también está batiendo por una barbaridad últimamente, ¿no? Eso también está influyendo en ese hecho. Por eso es que no un solo palo tiene que ser la montaña. Entonces tú decides no, por fin ya le aplicaron el tratamiento Barry Bonds. ¿Te recuerdas que lo habíamos comentado en una oportunidad? En más de una ocasión. Bueno, entonces llegó ese momento donde no le vamos a lanzar por ahí, bueno, que sean los demás que me hagan daño, y los demás están haciendo ese daño. Entonces, bueno, la carrera en el este de la Nacional, y tú tocaste un punto muy interesante con la arremetida que han llevado adelante los Marlins de Miami, ¿no? Sorprendiendo a propios extraños. ¿Por qué? Porque a diferencia de la Liga Americana, donde hay más aspirantes a esas plazas de comodín, y quizás la situación de esos aspirantes es mucho más sólida, en la Nacional yo no lo veo igual, Tony. En la Nacional yo no lo veo igual, y eso abriría posibilidades para el equipo de los Marlins remotas. Mira, sí, probablemente sean remotas, pero ese equipo ha estado jugando una pelota extraordinaria. De hecho, tienen 5 victorias y 1 derrota. Si mal no, ellos no están en ese grupo, pero han arrancado jugando muy bien. Los últimos, creo que inclusive, si sumamos lo que han venido haciendo desde julio, el récord de este equipo, o sea, si lo vemos de cara al comodín, ellos están a 6 juegos y medio. Tienen por delante a San Luis, que está a 5.5, a San Francisco, que está a 5, y Cincinnati, que está a 3.5. Pero este equipo está jugando infinitamente superior a San Luis y a San Francisco. Sí, de hecho, se convirtieron días atrás, porque todo cambia muy rápidamente. Segundo equipo en la historia del béisbol que logra descontar una diferencia de 16 juegos por debajo de 500 para ponerse nuevamente en los 500. Lo había hecho Tampa hace unos años atrás, y ahora lo hicieron los Marlins. O sea, ha jugado una pelota espectacular. En este momento 56-58,
pero llegaron a tener 56 hace un par de días atrás, de manera que eso te habla de la remontada, y es un equipo que corre, que juega buena defensa, que juega con intensidad. Entonces cuando tú lo ves ahí, si Cabrera te responde, Alcántara ha empezado a pichar espectacularmente bien. Entonces si tú tienes el recurso del picheo, con ese montón de chamos que juegan con intensidad, que corren, toman una base extra, que te juegan buena defensa, juegan con hambre, Tony. Juegan con hambre, ese es el punto. Entonces cuando tú tienes esos elementos y no tienes nada que perder, ese equipo, cuidado, si nos sorprende, se mete a la postemporada. De hecho, yo dije hace 2 programas atrás que para mí pasaban los Marlins y se quedaban los Rojos. Sigo pensando. Sí, lo dijiste. Estamos hablando que en las plazas de comodín están los Cachorros de Chicago en el primero, con 3 juegos y medio de ventaja sobre los Padres de San Diego. Están con un juego por encima de los Mets de Nueva York. Entonces ya veremos. Estamos hablando de que los Mets no han estado jugando buena pelota, pero tienen los recursos y los elementos como para poder salir de esa mala situación. Cincinnati es un equipo que no termina de verse ese impacto a pesar de los movimientos que ellos hicieron. También hay que dejarle el beneficio de la duda, pero definitivamente por cómo están jugando tanto Gigantes como Cardenales, yo creo que tienen muchas posibilidades de subir en posiciones los Marlins. Quizás no le alcance, quizás no le dé, porque de verdad es la heroica, y cuando tú ves los equipos que están en plaza de comodín, no es sencillo, pero nos están dejando una bonita historia. Sí, ¿no? Y nos están dando un buen candidato. No va a ganar, yo creo que no va a ganar. Para mí, entre Pete Armstrong y Shohei Ohtani debe ser el más valioso de la nacional. Pero Kyle Tucker está haciendo mérito suficiente como para ganarse unos cuantos votos y empezar a ganarnos el respeto. Un pelotero que a los 27 años tal vez explotó tarde, pero qué temporada tiene ese chamo. Le va camino a las 100, probablemente a los 30 y tantos cuadrangulares. Y es 27 ya, pero jugando un ritmo impresionante. Y en Baltimore llorando por el despecho. No pasa, ¿qué te puedo decir? ¿Cómo te explico? Ay, Dios mío. No tienes tanto talento y tienes que salir de uno para quedarte con otro, te meten en esos problemas. Y en Baltimore no están dando un palo. Pero bueno, esas cosas pasan, así es el béisbol. Vamos a hacer la segunda pausa, hermano querido. Hay temas interesantes para abordar. Ya en el segundo round, porque en algún momento vamos a tener todo es cariño, todo es abrazo y sonrisa, pero excepto el país. Pensamos lo mismo. Excepto el país. Me caes mal. Bueno, que es aquí el árbitro de México, que es el árbitro de esta pelea. Yo estoy prometiendo aquí que le voy a subir más, le voy a dar el pay aquí, en cámara. Más te vale. Para que no pueda decir nada de que no se lo digo. Ya regresamos. Regresamos para esta parte final de Línea Entre Dos, emisión del 8 de agosto de 2025. Y bueno, pocas veces, aunque siempre pasa, el béisbol tiene esas cosas, siempre nos regala una primera ocasión. Bueno, este fin de semana vamos a tener una primera ocasión en torno a que vamos a tener por primera vez en las grandes ligas a una dama dentro del club de los umpires. Se llama Jen Powell, esta dama que ha sido designada a trabajar en la serie entre Bravos de Atlanta y Marlins de Miami, Tony Cruz. Sí, lo curioso del caso, repasando sus números, sabía que estaba por ahí, pero digamos que no la había buscado en profundidad. Es que llegó tarde al béisbol, llegó a los 29 años. 39 años al béisbol. Tiene poco tiempo dirigiendo, pero ascendió rápido a la escalada para llegar a las grandes ligas en ese rol, ¿no? Bueno, ni tan rápido. 10 años en ese proceso de formación desde que entró a la Academia Umpires de Grandes Ligas. Pude leer que uno de los que la entusiasmó para eso fue justamente un umpire de Grandes Ligas llamado Ted Barrett. Y le digo, mira, confío en ti, dale, hazlo. Este mundo es bastante reducido. ¿Con qué no estoy de acuerdo yo? Con aquel asunto de que está rompiendo barreras importantes y cuestiones y esto y lo otro. Si hay barreras, si hay una barrera es porque alguien te impide el paso. Es correcto. Y yo creo que realmente no haya existido una prerrogativa que haya dicho las mujeres no pueden ser árbitros en el béisbol. Eso no existió.
porque si no, no hubiese llegado, y las anteriores que también lo intentaron. Es verdad. Entonces, Ella Cortesio, que en el 2007 en un partido de sprint training había sido la antecesora de esta mujer a este nivel de estar entre equipos de grandes ligas. exactamente, vamos a aclarar algo. Son 76 los umpires de grandes ligas. Van haciendo el proceso por las ligas menores y escogen a 17 umpires de AAA para tenerlos en lo que llaman el ascensor, ¿no? El call-up, o sea, lo Exactamente. llaman dependiendo de lo que esté pasando. Lo que- Este tiene problemas estomacales, le dieron golpazo, no puede estar. Entonces, eso lo llaman para suplir. Para hacer suplencia, exactamente. Entonces, bueno, hasta que alguno de los 76 fijos no se retire o haya algún otro tipo de situación que obligue, en el caso del umpire que tuvieron que apartarlo por la cuestión de las apuestas, o a menos que, bueno, que ocurra un deceso. Esas son las tres condiciones en las cuales terminan abandonando su puesto y se abre una vacante. Fíjense lo complicado que es, lo reducido de las oportunidades y el tiempo que lleva poder tener esta posibilidad. Bueno, a esta dama, Jen Powell, le llegó su momento. Sí. Para eso, de que tiene conocimientos, evidentemente, para que a ti te den la oportunidad de umpallar a nivel profesional, tú debes tener conocimientos, ¿no? Conocimientos de la regla, el manejo, porque aparte de la regla hay un manual de árbitros, la interpretación que hacen de esos. Tú tienes que manejarte muy bien en esos aspectos y la dinámica de cómo manejarte con la gente. Entonces, no es regalado, evidentemente, ha sido fruto de esfuerzo, de dedicación, de trabajo, pero cuando me lo quieren vender así como que no, estábamos rompiendo barreras, bueno, ¿existía alguna regla que dijera que las mujeres no podían ser umpire? Probablemente menos lo intentaban. Donde yo sí creo en la igualdad es si tú tienes la misma capacidad que yo, los dos tenemos la misma oportunidad de llegar. Claro. La cuestión es que hayan damas que tengan el deseo de prepararse como árbitros y hacer todo ese mismo rumbo, toda esa misma ruta. Aquí lo vemos, tenemos el Venezuelan Umpire Camp. Hay algunos que han llegado en grandes ligas, que hoy día están en grandes ligas, y hay otros siendo hombres que no lo han logrado, o que han llegado, estuvieron en ese ascensor, pero no lograron quedarse. Es verdad. Entonces, Miller estuvo considerado para ser un umpire profesional, ajá, pero cuando él estaba en ese proceso, el sueldo era malo, no era un sueldo que no llenaba sus estándares, y como profesor de educación física, trabajando en equipos profesionales como preparador físico y demás, que fue gran parte de su carrera, él ganaba más que como árbitro y dejó eso porque siguió arbitrando en softball de pelota rápida durante muchos años. Creo que todavía en la actualidad sigue siendo árbitro, pero él lo dejó de lado porque económicamente para él no era una opción. bueno, dicen los rumores que el problema era que cerraban los ojos. Mira, para que tú veas que no son nada más a corta distancia, a larga distancia también mandamos las 100 millas al casco. Mira, rapidito, esta Powell fue jugadora de softball graneada con Hofstra University, ¿no? Después hizo carrera en la NCAA como árbitro de softball del 2010 al 2016. Fue ahí cuando le invitan al campo de entrenamiento de la Academia de Béisbol de MLB en agosto del 2015. Es decir, que del 2015 para acá es que tiene carrera en partidos o preparándose como árbitro de béisbol, porque antes lo había hecho, pero en softball. Bueno, allí ven todo ese background que tiene esta dama, que nos va a dejar, por supuesto, eso. Hubo algo que me gustó mucho, que ella citó de cuando empezó a trabajar en AAA, en un juego de rehabilitación de Adam Wainwright, que le tocó ella ir a chequear a Wainwright, y cuando está realizando su proceso por trabajo, que Wainwright le dijo: Jane, yo tengo 3 hijas. Esto que tú estás haciendo es tremendo, esto que tú le estás dando al béisbol es tremendo, y yo te apoyo. Ya tú vas a ver que tu oportunidad va a llegar, que tu momento va a llegar. Entonces, bueno, es distinto eso, ¿no? Es distinto, o sea, bueno, tú te lo estás ganando con mérito propio, no es que te lo están dando porque, bueno, tú eres por la novedad que tú eres mujer. Claro. No, bueno, las noticias tienen que vender y a lo mejor a veces la manejan con una retórica justamente para hacerlo más atractivo, ¿no? Como para manejar, lamentablemente, bueno, en el punto de
de las comunicaciones, mucho se basa en ese morbo, ¿no? Antes decían, eso no vende periódicos. Exactamente. No vende periódicos y la ponían más atrás que en la página principal del cuerpo deportivo. Exactamente. Entonces, no es meritar el conocimiento y toda la capacidad, todo ese largo trayecto que esa mujer ha hecho para merecerse a carta cabal su oportunidad. O sea, no lo pongan como que es que, o sea, le están dando el chance porque es mujer. No. Le están dando el chance porque lo sabe y porque se ha dedicado, porque es buena, exactamente. De todas maneras la evaluaremos este fin de semana, mi estimado Aquiles. Estaremos pendientes. Nosotros vamos a tener que despedirnos en esta edición de Línea Entre Dos. Los invitamos nuevamente para el martes cuando haremos un nuevo contacto con ustedes. Muchas gracias.